Tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936, en la zona republicana se desencadenaron de manera generalizada reacciones de carácter anticlerical y antirreligioso, con unos resultados estremecedores. Sobre todo durante los primeros meses de la guerra, se desató una ola de persecución religiosa en la que más de 7.000 personas perdieron la vida por su condición de católicas. Desde el triunfo del Frente Popular en 1936, la jerarquía eclesiástica española había mantenido un discurso público que abogaba más que nunca por el distanciamiento de la acción política, excluyendo cualquier llamamiento a la violencia e impulsando la acción social y religiosa. Sin embargo, ese tono cambió tras el estallido de la guerra. Desde el bando nacional se sostenía con insistencia que en España se estaba dirimiendo una guerra religiosa y se utilizó para definirla el término de cruzada. Los argumentos que faltaban se añadieron en la Carta Colectiva del Episcopado Español del 1 de julio de 1937, el documento más polémico de la Iglesia española sobre la guerra civil, con el que el episcopado de nuestro país adoptó una actitud bien definida ante la trágica situación religiosa de la zona republicana. En dicha carta, los obispos recordaban, para empezar, que la Iglesia no quiso la guerra. A continuación, se ofrecía un juicio negativo sobre el régimen republicano en España, justificando el alzamiento del 18 de julio de 1936 como fruto de la necesidad. Frente a la situación en la zona republicana, que se describía con tintes muy negativos, el documento ofrecía una semblanza positiva de la vida en la zona nacional, donde imperaba el orden. Este documento ha recibido múltiples interpretaciones por parte de los historiadores. Vamos a quedarnos aquí con una de ellas, la de Antonio Domínguez Ortiz, para quien la Carta Colectiva fue una pastoral desafortunada, tanto por la doctrina como por las consecuencias, aunque puede alegarse en descargo de los autores las circunstancias espantosas en que entonces vivía la Iglesia española. El régimen político que se implantó al finalizar la Guerra Civil condicionó ampliamente la vida y el desarrollo de la Iglesia española. A lo largo de los 40 años que duró el franquismo, los caminos del régimen y los de la Iglesia en nuestro país fueron diversificándose de manera notable. Si durante los primeros años la Iglesia se convirtió en el soporte moral del régimen, poco a poco se fue produciendo un distanciamiento progresivo que acabó en conflicto casi permanente durante los últimos años del franquismo. Una vez finalizada la contienda, sin ánimo de examen de conciencia ni de autocrítica, la Iglesia española puso en marcha una pastoral masiva de cristiandad que buscaba la reconquista espiritual de las masas, que se suponía seguían siendo católicas. Esta actuación, que marcó el momento de mayor incidencia de la Iglesia en la vida pública española, sólo fue posible con el apoyo del Estado, que a medida que se acercaba a la victoria final de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, veía necesaria una nueva legitimidad para el régimen de Franco. Y nadie mejor que la Iglesia podría avalar esa legitimidad ante los vencedores americanos y europeos. En los años 50, el régimen franquista quiso transmitir a la Iglesia universal la imagen de una España que vivía en paz gracias a sus tradiciones religiosas, fomentadas por un Estado católico. El punto culminante de este proceso tuvo lugar con la firma del Concordato entre la Santa Sede y España de 1953. Dicho concordato comenzaba afirmando que la única religión de la nación española seguía siendo la católica romana, por lo que debía gozar de todos los derechos y prerrogativas que le correspondieran en conformidad con la ley divina y el derecho canónico. El Concordato de 1953 se presentó como el paradigma práctico de hasta dónde podían llegar los principios teóricos sobre las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Constituía un auténtico instrumento restaurador de la legislación civil al servicio de la Iglesia, que de alguna manera se volvía a su vez dependiente del Estado. Muchos observadores
vieron en este acuerdo una clara legitimación del régimen de Franco por parte del Vaticano y de la jerarquía eclesiástica española, al tiempo que se reconocía el establecimiento del Estado católico, añorado por muchos católicos desde hacía mucho tiempo, en el que el catolicismo y la Iglesia constituían la piedra angular y el factor estabilizador del nuevo Estado. De manera paradójica, la firma del Concordato coincidió con el comienzo de una etapa eclesial de mayor pluralismo, que trajo consigo un cierto abandono del apoyo incondicional anterior de la Iglesia española al régimen de Franco. A partir de la década de los 50, el apoyo de los católicos al régimen fue adquiriendo diversas modulaciones, que oscilaban entre el entusiasmo y el apoyo directo de los ministros pertenecientes a los propagandistas y al Opus Dei, a aquellos otros que ejercían una colaboración crítica. Al mismo tiempo, muchos católicos empezaron a integrarse en los grupos de resistencia, de alternativas y de oposición activa al régimen. También fueron surgiendo intelectuales católicos que iniciaron una crítica al sistema del nacionalcatolicismo y promovieron la reconciliación nacional. Se fue abriendo así un movimiento de renovación religiosa, no demasiado visible todavía, pero que se manifestaría imparable tras la celebración del Concilio Vaticano II. La celebración del concilio constituyó un punto de inflexión decisivo en la historia de la Iglesia española, que en un proceso que sorprende por su rapidez, se esforzó por poner en práctica el nuevo espíritu conciliar. Los años del posconcilio fueron difíciles para la Iglesia en nuestro país, por un lado de enfrentamiento visceral y doctrinal, y por otro de alejamiento del poder político. De este proceso, la Iglesia española seguramente salió purificada, aunque perdió relevancia social. En su conjunto, el clero español se esforzó por poner en práctica los postulados del Vaticano II, ofreciendo una imagen ejemplar de fidelidad a la Iglesia y de entrega esforzada en tiempos no siempre claros. Los años del posconcilio fueron en España un periodo de cambio, de búsqueda de nuevos caminos. La aplicación del Vaticano II dio lugar a un progresivo conflicto de la Iglesia española con el Estado, que no acababa de entender la nueva situación, y con las mismas bases eclesiales, que se dividieron y enfrentaron en numerosas ocasiones. La asimilación entre catolicismo y patria empezaba a quebrarse, a la vez que apareció entre los católicos españoles un pluralismo de índole muy variada. Por una parte, la Iglesia extendió su acción pastoral más allá de la celebración de sacramentos, y asumió una acción testimonial y un compromiso decidido con las situaciones de injusticia o con las carencias que afectaban a los ciudadanos, lo que provocó enfrentamientos y conflictos con el régimen franquista. Al mismo tiempo, se fue formando otra corriente autónoma eclesial que consideraba que las propuestas del Vaticano II eran contrarias a la tradición religiosa española. Sus partidarios optaron por seguir con la mentalidad y actuación tradicionales, con la protección del poder político. En medio de estas dos actitudes, el episcopado español mantuvo de manera ejemplar un difícil equilibrio, muy condicionado por el pasado reciente, pero deseoso de poner al día a la Iglesia. Ese camino de renovación se fue ratificando en nuevos textos de la Conferencia Episcopal Española. Entre ellos, ocupa un lugar destacado el que tiene por título La Iglesia y la comunidad política, que apareció a comienzos del año 1973 y que vino a ratificar los planteamientos pastorales y doctrinales posconciliares del episcopado español. El documento pedía la renuncia del Estado a la intervención en el nombramiento de obispos, daba mayor importancia al respeto de la libertad religiosa de los ciudadanos que a la confesionalidad del Estado. Definía la misión de la Iglesia como fundamentalmente religiosa, pero extendiéndola también a la relación crítica y profética con el orden temporal, y aceptaba la pluralidad de opciones políticas desde el nombre cristiano. La Declaración de 1973 abrió un nuevo capítulo en las relaciones Iglesia-Estado en nuestro país. Por primera vez en muchos siglos, la Iglesia española comenzaba a distanciarse del poder político. Este documento tuvo su desarrollo natural 2 años más tarde,
en la homilía que pronunció el cardenal Tarancón en la iglesia de los Jerónimos de Madrid ante el nuevo rey de España. En ella se hablaba de una iglesia libre, separada del Estado, pero dispuesta a colaborar lealmente con él en aquellos temas comunes que beneficiaban a los cristianos.